El problema es hacer una segunda parte como tal. Eso es lo que parece que es fácil, pero para nada. En el primero estás abriendo camino, ¿no? En un desierto, algo así. Y aquí parece que es continuar ese camino, pero para nada. Tienes que hacer un análisis muy grande de qué es lo que quieren mantener del original, qué es lo que espera la gente, qué es lo que esperas tú. Porque claro, si has tenido éxito con el primero, tú piensas que ya lo tienes todo claro y que vas a tener éxito con el segundo y que va a ser va todo a ir sobre ruedas. De hecho, estuvimos mucho tiempo, más de 1 año y medio, un poco perdidos. Ya incluso en mitad de la producción tuvimos que dar volantazos muy grandes. Detectar de una vez lo que no funcionaba y lo que sí funcionaba. El proceso creativo a la hora de hacer el pixel art del juego, al principio Enrique Cabeza, ¿no? Mi director creativo, él ya tenía sobre la mesa, ¿no?, las ideas de todos los niveles que se planteaban, ¿no?, para el juego, y él me lo explicaba y yo hacía un concept rápido, muy rápido. Incluso él también hacía un boceto muy, muy sencillo para visualizarlo bien. Se hace siempre desde alto nivel a detalle, ¿no? Es como un cuadro. Al principio son manchas borrosas, pero que te evocan algo, pues se trabaja así. Primero empiezo siempre por el suelo, con los tiles, ¿no?, con un tamaño aproximado de 64 por 64, y va haciendo por las piezas básicas, ¿no?, de la geometría del nivel, ¿no?, el suelo, las esquinas, cómo conecta el suelo con las paredes, hacer variaciones de suelo, roturas, todo eso. Y luego pasaba con los diferentes planos de background. Depende si es interior, si es exterior, cuántas capas de parallax va a tener. Cada vez que hablo de los fondos de parallax hago referencia a los fondos propiamente dicho, que se mueven en distintas velocidades cada sección para que dé una sensación de profundidad, ¿no?, como de 3D, como por ejemplo montañas. Según la lejanía hacía diferentes capas en pixel art de las montañas, del cielo o elementos más cercanos. Mantuvimos la inspiración creativa similar a la del 1, de plasmar lugares y elementos de Andalucía, ¿no?, de nuestra tierra. E incluso elementos que no pudimos poner en Blasphemous 1, pues plasmarlo en el 2. Por ejemplo, la Alhambra de Granada. El nivel que más he disfrutado de hacer, sin duda alguna, es la Alhambra. Está compuesto de muchas partes. Está el patio, está los interiores, está la fachada, que tiene luego su background, la fuente donde cambia de versión alternativa, con la fuente de los leones. No tiene perspectiva. Y se hizo de ese modo porque tiene una versión alternativa, que está invertida, ¿no? Cada versión de este nivel pues tiene su propia iluminación y su propia cromatismo. Fue un proceso iterativo bastante largo, pero fue muy fluido en el tema de fue más trabajo, más que en la creación artística, sino en crear todas las piezas, ¿no? Al ser un juego nuevo, hacía falta hacer un escenario nuevo, un setting. Uno es la ciudad, ¿no?, el que es como el hub principal del juego. Ha sido bastante laborioso de hacer. Tenía que encajar una serie de edificios y de elementos arquitectónicos dentro de un diseño de nivel, ¿no?, para que se notara bastante orgánico, y también inventarme, ¿no?, cómo colocar a nivel de composición los edificios, incluso, y dónde iba a caminar penitente, y que todo no se viera bastante raro, ¿no?, porque tiene plataformeo dentro de la propia ciudad y edificios que entras y sales. No era como Albero del primero, ¿no?, que Albero era bastante sencillo a la hora de hacer. Principalmente lo que buscamos mejorar con la interfaz de Blasphemous 2 es la limpieza y lo visual que era, lo limpio, lo legible que podía llegar a ser. En Blasphemous 1 tuvimos muchos problemas con eso, sobre todo con los objetos, que yo noté que podrían haber sido mejores. Nos hemos encargado de hacerlo más legible, con una paleta más definida. Lo importante era sobre todo que se pudiese ver todo de un vistazo y entender principalmente sin tener que leer los textos que hay en la propia interfaz. Y sobre todo que sea bonita, que también es muy importante. La resolución del juego es muy alta para ser un juego de pixel art. Si lo hacemos con mayor resolución, ya directamente lo hacemos en HD, ¿no?, porque es que no merece la pena hacer algo con tanta densidad de píxeles, porque es que es un trabajo titánico. He seguido un proceso de mejora de los objetos junto con los iconos del mando. Decidimos al final ponerles un outline que ayudaría mucho a diferenciarlo del fondo, que era un problema que teníamos, que se perdían los colores con el fondo que había en el 1.
generé una paleta muy limitada que ayudaba a que se integrase mejor y diese una mejor sensación de unificación en el inventario y sobre todo que fuese estéticamente agradable. Tenemos a Juanmi, que es el artista conce de personajes, enemigos y todo eso. La transición del conce al pixel también ha sido bastante satisfactoria de hacer y ha salido muy bien, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo las cutscenes con Sunshine? En Blasphemous 1 todas estas escenas, todas las cinemáticas las hacíamos en pixel y era un proceso largo y muy muy costoso a nivel de producción. Y en lugar de intentar que viniera alguien y hiciéramos las cutscenes a la fuerza por pixel, pensamos, bueno, Sunshine nos ha dado muy buenos resultados, estamos contentísimos con el trabajo, sería mucha locura que las cutscenes fueran animadas. Ya que gustó mucho, vamos a continuar por aquí. Contactamos con Sunshine, encantados, sonrisa, estamos encantados de hacer eso con vosotros y aquí estamos. Primero hay que saber qué es lo que quieres contar de una manera limitada, porque no se puede hacer una secuencia muy larga. Hay que hacer un guión de manera tanto visual como descrita. Le dábamos storyboard de las diferentes cutscenes, le dábamos concepts que había hecho ya Juanmi, le dábamos capturas del propio juego para que tuvieran referencia, ¿no?, de dónde se iban a reproducir esas cutscenes. Y entonces nos van dando pruebas de color, pruebas de estos planos, empiezan a tener imágenes más detalladas y al final vamos dando las directrices últimas para que esté genial. Entonces fue un proceso muy bonito de tener más libertad a la hora de hacer storyboards con profesionales que se dedican a eso exclusivamente. Es un tándem que nos llevamos muy bien, disfrutamos mucho colaborando, trabajando juntos y a nosotros nos flipa, nos alucina lo que hacen y a ellos les gusta también lo que hacemos, con lo cual hay una sinergia fantástica.